El cable colgante. En una clase anterior habíamos explicado la manera en que las fuerzas se distribuyen en una cadena colgante. Habíamos dicho que a causa de la reducida sección transversal en relación con su longitud, un cable no puede resistir a la flexión, de tal manera que modifica su forma para cada nuevo estado de carga. Se trata del cable entonces de un elemento que es capaz de adaptar su forma a las fuerzas que actúan sobre él. Esta es su principal característica. Si las fuerzas son distribuidas en el cable, este tomará la forma de una curva. Si son transversales o perpendiculares al eje principal, el cable adoptará la forma de una poligonal. Ahora bien, la forma curva del cable dependerá de la manera en que las fuerzas se distribuyen en él. Ante su peso propio, la curva será una catenaria, mientras que si la carga está distribuida a lo largo de su luz de manera uniforme, la figura será una parábola. Y ante cargas distribuidas diferencialmente a lo largo de su luz, la forma del cable se asimilará a una elipse. La catenaria y la parábola son similares, como lo podemos ver en la figura 2. En línea punteada roja estará el trazado de la catenaria, mientras que en línea verde está el trazado de la parábola. Ambas difieren sí mucho de la elipse, dado que la elipse tiene los lados más abiertos que la catenaria y que la parábola. Vamos a estudiar ahora qué ocurre cuando un cable está sometido a una serie de cargas distribuidas a lo largo de su luz, es decir, cuando el cable asume la forma de una parábola. Para esto adoptaremos como caso de referencia la fábrica de papel en Mantua de Pierluigi Nervi, construida en 1962. Aunque el edificio parece un puente colgante, realmente se trata de la cubierta de una fábrica de papel diseñada por un italiano con el fin de contener la maquinaria que tenía una disposición lineal. En este caso, dos torres de hormigón armado se elevan por encima de la estructura y de ella cuelgan cables paralelos que soportan la cubierta plana de la estructura fabril. En este caso, los puntos A y B, que son los puntos de apoyo de la cubierta, están situados a la misma altura y la cubierta representa una carga distribuida uniformemente a lo largo de la luz que se soporta del cable mediante un sistema de barras rectas verticales llamados pendolones. Si viéramos la forma del cable AB de manera detallada, podríamos decir que está formada por pequeños segmentos de recta. Sin embargo, a la distancia, esos pequeños de recta en conjunto dan la apariencia de una estructura parabólica. Este es el caso que vamos a estudiar a partir de ahora. Esa parábola soporta, repito, mediante un sistema de pendolones, barras rectas, rígidas, verticales, la estructura de cubierta que está representando la carga distribuida que el cable debe soportar. Dado que la figura es una parábola, hagamos un repaso de las condiciones geométricas de la parábola. Partamos de una parábola que pasa por dos puntos A y B. En este caso, vamos a hacer una analogía como si los puntos A y B fueran los puntos de apoyo del cable. La distancia que se forma entre los dos puntos la llamamos luz en arquitectura y de ambos puntos cuelga el cable AB. La recta que corta la parábola pasando por los puntos A y B, en este caso a la misma altura, recibe el nombre de secante. Y la recta vertical que pasa por la mitad de la luz recibe el nombre de eje de la parábola. El punto medio de la luz vamos a llamarlo con la letra M. Y la distancia que existe entre el punto M, punto medio de la luz, y el punto V o vértice de la parábola, vamos a llamarla flecha. El vértice es el punto en donde la curva cambia de sentido. Si leemos con detalle el cable AB, vemos que el cable va descendiendo a medida que partiendo de A se desplaza hacia la derecha, pero obtiene su nivel más bajo en el vértice o punto V
desde el cual la recta vuelve a ascender hasta terminar en el punto B. La flecha es, por lo tanto, la distancia vertical entre los puntos M, punto medio de la luz, y el punto V o vértice de la parábola. El cable, dado el peso que soporta, generará una reacción en A, RA, que es tangente a la parábola, y de igual forma producirá una reacción en B, ORB, que es tangente a la parábola. Las tangentes de una parábola poseen una propiedad que es fundamental para el estudio que vamos a llevar a cabo, y es que las tangentes a dos puntos simétricos de una parábola se cortan en un punto que está situado, primero que todo, sobre el eje de la misma, y segundo, se cortan en un punto que vamos a llamar V', que está situado a una distancia del punto V o vértice equivalente a la flecha. Es decir, y resumiendo, que las dos tangentes a la parábola que representan las líneas de acción de las fuerzas RA y RB se cortan en un punto que está situado sobre el eje de la misma y a una distancia del vértice equivalente a la flecha. A su vez, la reacción en A se descompone en RAX y RAY, y la reacción en B se descompone en RBX y RBY. Este fenómeno ocurre independientemente de la flecha. Si en este caso que estamos analizando reducimos el valor de la flecha, es decir, acortamos la distancia entre el punto M y el punto V, encontraremos que las tangentes se cortan también en un punto V' que está situado a una distancia del vértice equivalente a la flecha. Esto quiere decir que el ángulo de las tangentes se reduce, por lo tanto, aumenta el valor de las componentes en X y se reduce el valor de las componentes en Y. Pensemos ahora que este cable está soportando un tablero mediante unos pendolones y ese tablero lo vamos a dividir en una cantidad finita de segmentos. Vamos a representar cada uno de esos segmentos por un rectángulo y vamos a escoger uno de ellos que marcamos aquí en color rojo. Ese rectangulito que estamos viendo o diferencial del tablero posee una carga determinada, un peso, y ese peso multiplicado por la cantidad de diferenciales nos daría la carga distribuida. La carga distribuida se representa por la letra Q minúscula y decimos que la carga distribuida es equivalente a la carga total Q mayúscula repartida o dividida entre la distancia L, que es la luz. Esa carga total Q mayúscula también podemos decir que es equivalente a la carga distribuida por la distancia L. Y esa Q total, que sería el peso total del tablero, se sitúa en la mitad del total de la carga distribuida. En este caso, dado que la carga distribuida está comprendida entre los puntos A y B, la resultante, que es la Q mayúscula, se sitúa sobre el eje de la parábola, es decir, en la mitad de la luz. Entendidas las fuerzas que actúan en el sistema, podemos hacer ahora un análisis de cómo se comportan ellas dentro de este sistema. Para eso hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Y notamos que en el eje de las X solamente encontramos la reacción BX, que va hacia la derecha, menos la reacción AX, que va para la izquierda. Por lo tanto, y dado que el sistema está en equilibrio, su sumatoria es igual a cero. Expresamos esta situación, por lo tanto, de la manera sumatoria de fuerzas en X es igual a RBX menos RAX igual a cero, de donde se deduce que RBX y RAX son iguales, con distinto sentido, pero iguales entre sí. Ahora, cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, decimos que en el eje de la Y solamente encontramos RAY más RBY, ambas son positivas hacia arriba, menos Q total, siendo esta Q el peso total de la estructura que soporta el cable. La sumatoria es igual a cero, de donde se deduce que RAY más RBY es igual a Q total, que es equivalente
a la carga distribuida Q minúscula por L. Dado que la estructura es simétrica, podemos decir que RAY y RBY son iguales entre sí y por lo tanto son iguales a Q por L sobre 2, el total de la carga repartida entre 2. Esta expresión es importante dado que ya podemos darle a las cargas en Y, RAY y RBY, un valor que está en función de la carga distribuida, que es un dato conocido de entrada, de la luz, que es un dato conocido de entrada, divididas en su producto entre 2. Nos falta, sin embargo, establecer un valor para las componentes en X. Para eso acudimos a la simetría de triángulos. Obsérvese bien la figura y el triángulo que se genera a partir de ella. Tenemos nosotros un triángulo que representamos aquí en color azul, que está formado por el doble de la flecha, la distancia entre M y el punto V', y el otro lado o el otro cateto representado por la distancia L medios. Mientras que el triángulo verde, formado por las fuerzas y que es semejante al triángulo azul, está formado por el cateto RBX y el cateto RBY. En función de las propiedades de la semejanza de triángulos, podemos establecer una proporción entre ambos. Decimos entonces que Rx o Rbx es a Ry o Rby, como lo queramos determinar, equivalente al cociente entre los dos catetos del triángulo que le es semejante. Por lo tanto, este valor, esta fracción Rx sobre Ry, es igual a L medios sobre 2F, de donde podemos despejar el valor para la componente en X, que es lo que estamos buscando. Decimos, por lo tanto, que Rx es igual a L medios sobre 2F multiplicado por Ry. Pero ya sabemos que Ry tiene un valor que es equivalente a Q por L sobre 2. Por lo tanto, la expresión se reduce a L medio sobre 2F multiplicado por Q por L sobre 2. Y esta expresión algebraicamente se puede llevar a la forma en donde Rx es equivalente a Q por L al cuadrado sobre 8F. Es decir, que el valor en X es igual a la carga distribuida por el cuadrado de la luz dividido entre 8 veces la flecha, mientras que la componente en Y es equivalente a la carga distribuida multiplicada por la luz dividida entre 2. Hagamos ahora un estudio de caso a partir del puente de Clifton, en Gran Bretaña, construido por el ingeniero Isambard Kingdom Brunel en 1864. En este caso, la estructura tiene unas determinantes de diseño, que son fundamentalmente la luz, dado que es el tamaño del espacio que hay que salvar, en este caso el ancho del río, y la altura de las torres, que es equivalente a la flecha, que está condicionada por las posibilidades tecnológicas y constructivas del momento. A su vez, se puede establecer la carga repartida que va sobre el puente, que es equivalente a la sumatoria de la carga viva más la carga muerta. En este caso, la luz es de 214 metros, la flecha o altura de las torres es de 26 metros y la carga estimada por Brunel es de 8.5 kN por metro. Vamos a determinar el valor de las componentes Rx, Ry, la carga total del puente y el valor de la tensión que pasa por el cable. Lo primero es establecer, por lo tanto, el valor de la posición, mejor, del punto V', porque es en el punto V' situado sobre el eje de simetría de la parábola donde se van a cortar las dos tangentes a los puntos de apoyo A y B. Dado que la flecha es 26, la flecha prima es también 26 metros y está situado el punto V' sobre el eje de simetría de la parábola. En ese punto V' se van a cortar las dos tangentes
a los puntos de apoyo A y B. Sabemos además que en cada punto de apoyo van a aparecer las fuerzas RAX y RAY, como en el punto B las fuerzas RBX y RBY, que son generadas por la tensión RA, que es igual a la tensión RB, dada la simetría del caso. La carga total es igual a la Q minúscula o carga distribuida por la luz y se sitúa sobre el eje de simetría. Por lo tanto, en este caso, el peso total es igual a 8.5 kN metro por 214 metros, es equivalente a 1819 kN. Dadas las ecuaciones anteriormente obtenidas, la componente en Y en cada caso es igual a Q por L sobre 2, por lo tanto es igual a el peso total Q, 1819 kN, dividido entre 2, que me da un valor de 909.5 kN. Por su parte, la componente en X es igual a la carga distribuida multiplicada por el cuadrado de la luz dividida entre 8 veces el producto de la flecha. Introduciendo los datos, haciendo las operaciones respectivas, nos da que el valor de la componente en X es de 1871.5 kN. Aplicando el teorema de Pitágoras, decimos por lo tanto que el valor de la reacción en A y en B, que es la fuerza que corre por el cable, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de RY y RX. Por lo tanto, el valor de la reacción, que repito, es la fuerza que discurre por el cable, es en este caso equivalente a 2080.8 kN. Y con eso terminamos el ejercicio, cuyas fuentes pueden reconocerse en algunos de los libros que citamos a continuación.